La historia del Titanic es sin duda una historia fascinante. Y hoy en día la mente colectiva da por hecho que se hundió por el choque contra un inmenso bloque de hielo. Seguramente sabrás que esta es solo la versión oficial, que los medios de comunicación manipuladores se han encargado de implantar como la única verdad. Pero también existe otra historia, que con el tiempo se ha transformado en un mito o una leyenda, ya que no hay forma de comprobar si es falsa o verdadera. Pero si haces bien tu tarea, podrás unir los cabos sueltos y entender que la historia original posiblemente sea falsa. Muy pocas personas saben que el Titanic tenía un hermano gemelo llamado el Olympic, y a pesar de que este dato es de conocimiento público, ha quedado olvidado con el tiempo. Este proyecto consistía en la construcción de 3 navíos, en el que también estaba involucrado el Britannic. Pero sin duda, el más importante, lujoso y prestigioso era el Titanic. Hoy voy a contarte una historia diferente, una historia que posiblemente no conozcas, ya que siempre has creído que el Titanic se ha hundido. O si has investigado un poco más, has llegado a la conclusión que posiblemente lo hayan hundido a propósito. Hoy voy a contarte otra historia, donde el Titanic nunca se hundió, porque el Titanic no era el Titanic. Mi nombre es El Nuevo Amanecer, y mi negocio es saber lo que otras personas no saben. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. Como mencionamos anteriormente, existían 3 barcos, de los cuales el más importante e imponente era el Titanic. A pesar de que por afuera este era igual al Olympic, por adentro era muy diferente, ya que los lujos abundaban, desde su salón principal al mejor estilo francés, con adornos y reliquias invaluables, hasta sus escaleras de roble y apliques enchapados en oro. La historia arranca cuando su hermano gemelo, el Olympic, tuvo un pequeño accidente al chocar con un barco de la Armada, donde su hélice colisionó provocando graves roturas. Al mando se encontraba el famoso capitán John Smith, y la culpa había sido de él. Y el Olympic no estaba asegurado, y por eso la compañía naviera White Star Line se tuvo que hacer cargo de la reparación de los 2 barcos. El propietario de esta empresa era J.P. Morgan, quien financió y mandó construir los 3 buques transatlánticos. Si no sabes quién fue J.P. Morgan, te dejaré algunos datos. Morgan fue uno de los personajes en no querer financiar a Nikola Tesla, ya que se dio cuenta que no podría cobrarle la energía a la gente, ya que Tesla insistía que la energía era libre e infinita. De esta forma optó por irse con Thomas Edison. Esto ha desembocado que hoy en la actualidad todos tengamos un contador de electricidad en nuestros hogares y paguemos por ella, siendo libre, gratuita e infinita. Ya lo dijo el gran genio olvidado: si lo que quieres es encontrar los grandes secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. A lo largo del espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de dicha energía. En conclusión, el malvado banquero dominador de las finanzas corporativas de esa época tenía un plan entre sus manos, un plan que cambiaría el mundo. Ese plan comienza con una reunión en la isla Jekyll, en Georgia, Estados Unidos. Reunido con diferentes empresarios y políticos, el plan consistía en crear una superestructura bancaria privada a la cual estarían sometidos todos los bancos de Estados Unidos. Un organismo que se llamaría Reserva Federal. En esa reunión estaban todos los personajes más poderosos e importantes de la época, entre ellos los principales impulsores de dicho proyecto. Banqueros poderosos y políticos importantes estaban ahí.
Y la idea era crear un banco central en Estados Unidos del que dependieran los demás bancos, con el propósito de ejercer un mayor control sobre las finanzas. Pero un grupo de políticos y personas muy poderosas estaban en contra de este proyecto, ya que veían en él un plan malvado de poderosos empresarios para controlar todo el sistema. En conclusión, el proyecto recibió la oposición de la mayoría de las personas. Frente a este complejo problema y la fuerte oposición, nace la conspiración y se pone en marcha un nuevo plan. Un plan para sacar del camino de un solo golpe a todos sus oponentes. Estos opositores eran una gran traba y evitarían a toda costa el proyecto de la creación de la Reserva Federal, convirtiendo a sus creadores en los amos y los dueños del mundo. Este nuevo plan consistía en reunir nuevamente a todos en un lugar de excelencia para volver a debatir y llegar a un acuerdo. Y así fue, donde en un viaje de placer y negocios, la historia cambiaría para siempre. Las invitaciones fueron repartidas y más de 600 opositores se juntaron en el mismo lugar con la idea de debatir y ponerle fin a este asunto, y a la vez disfrutar de un hermoso viaje lleno de lujos y excentricidades, donde mientras arreglarían sus negocios. Igualmente, el plan ya estaba programado, donde en el viaje inaugural del Titanic se sacarían de encima a todos sus oponentes y a la vez se quedarían con todos sus negocios. El plan macabro por excelencia estaba por empezar, y así fue como el 10 de abril de 1912 el Olympic, disfrazado del Titanic, partió hacia su destino. Según algunos relatos de los empleados y trabajadores de los astilleros de Belfast, los dos barcos estuvieron juntos en tareas de reparación y mantenimiento, y fue ahí donde unos meses antes los empleados de JP Morgan cambiaron los nombres de los cascos. También se agregaron algunos detalles para que el Olympic sea prácticamente igual a su hermano y a simple vista nadie notara la diferencia. Ninguna obra de arte viajaba en el Olympic y todo era un falso decorado de apariencias. Obviamente la calidad del barco era muy inferior. Con todo listo para partir, el dueño del barco y el organizador principal de la reunión, JP Morgan, que siempre asistía a todos los viajes inaugurales de sus barcos, desapareció por arte de magia y nunca embarcó. Minutos después de que el barco zarpara, comunicó que no pudo llegar poniendo una ridícula excusa, pero que en su lugar había mandado a un representante. Existe un artículo oficial que demuestra cómo personas importantes y amigos de gran jerarquía vinculados a Morgan decidieron no asistir a la reunión, al igual que miembros de la tripulación, que eran conscientes del plan y del gran engaño. Algunos cancelaron su pasaje solo a minutos de salir, y hasta existe la historia oficial donde un personaje decidió no subir faltando solo segundos, dejando arriba del barco su equipaje, todas sus pertenencias y hasta sus propios empleados de servicio. Con todo ya en marcha, el capitán Smith fue elegido para comandar la travesía, ya que él
Hasta la fecha había comandado el Olympic en 26 oportunidades. Es decir, él ya conocía la ruta de memoria por haberla recorrido repetidas veces con el Olympic. El capitán era todo un experto y era llamado el capitán de los millonarios. Smith era jesuita, al igual que el padre Francis Brown, que subió a bordo en Inglaterra para luego bajar en Irlanda con fotos y documentación falsa que luego usarían para convencer a la gente y hacerles creer a todos que hubo un choque contra un iceberg. La realidad es que el capitán no era conocedor de toda la verdad y solo sabía una verdad a medias, donde pensaban que iban a simular un problema para cobrar un seguro, haciéndose pasar por el Titanic. Al capitán le dijeron que en el lugar del falso episodio iba a estar esperando un barco para poder ayudarlos, y así fue. ¿Alguna respuesta, señor? No. Ninguna. Me pareció ver algo. El californiano fue el barco elegido para acudir al supuesto rescate, ya que era un barco destinado al transporte de pasajeros. Sin embargo, partió 5 días antes que el falso Titanic, con solo un cargamento de mantas y alimentos. Y cuando llegó a la zona elegida para la simulación del problema, solo tuvo que esperar. ¡Qué imagen tan patética! El barco más lujoso jamás construido, remolcado por una bañera oxidada. Es sabido por los registros que el falso barco lleno de millonarios cruzó 3 mensajes con el californiano, indicando su verdadera posición. Y cuando llegó al lugar programado, se produjeron varias explosiones en varios de los compartimientos de flota. El navío era un buque que contaba con radares para detectar obstáculos, y no como muestra la película, donde un simple sujeto desde un mástil con unos binoculares tenía que visualizar los bloques de hielo. ¡Hay hielo delante nuestro! Eso es solo una falsa idea para implantar la creencia, ya que su acero es más resistente que cualquier bloque de hielo. Durante el episodio, el capitán estaba tranquilo, ya que creía que iba a ser rescatado. Capitán Smith, deberíamos enviar inmediatamente una llamada de socorro por cable. Como él creía que todo era para cobrar un seguro, hizo todo lo necesario para entorpecer las cosas, y hasta tardó más de media hora en pedir la ayuda de su rescate. Bueno, haga lo que pueda. Es sabido que tiraron bengalas blancas, que significan celebración, en lugar de tirar las rojas, que significan peligro. Solo había botes para menos de la mitad de los pasajeros, ya que por orden de Morgan se habían sacado todos los botes de la segunda fila por una cuestión estética. En conclusión, pasó lo que tenía que pasar, y el capitán Smith, que ignoraba que el capitán del californiano tenía la orden de no rescatar a nadie, entró en pánico y no pudo escapar. Los rescatados fueron llevados a Nueva York por el buque Carpacia, pero relataron la presencia de un barco muy cerca de ellos, que no prestó ayuda. Muchos rescatados afirmaron que los botes salvavidas tenían la inscripción de Olympic, y las imágenes borrosas del Titanic hundido muestran donde tenía que estar la palabra Titanic, por debajo unas letras M y P. También la hélice de estribor tiene el código 401, correspondiente al Olympic, ya que el Titanic tiene el número 400. La pericia mostró cómo había varios agujeros hechos en el casco, provocados por explosiones desde adentro hacia afuera. Y Harold Henderson, socio de la empresa de Morgan, cometió el error y su mente lo traicionó, y dijo varias veces en el juicio la palabra Olympic en lugar de decir Titanic. El plan salió perfecto, ya que eliminaron a la mayoría de sus opositores y de paso cobraron un jugoso cheque del seguro por $5 millones. Un seguro que fue contratado 15 días antes del suceso. El verdadero Titanic siguió navegando bajo el nombre de Olympic hasta 1935. La historia muestra cómo en 1912 un barco se hundió, en 1913 se creó la Reserva Federal y en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, obviamente financiada por la Reserva Federal. Si todo esto te ha parecido increíble, lo que te voy a contar a continuación no lo vas a poder creer y te va a dejar en jaque. Una obra llamada El desastre del Titán, escrita por Morgan Robertson, relata la historia de un buque transatlántico que en su viaje inaugural chocó contra un iceberg. El barco, según Robertson,
tenía las mismas medidas y las mismas características que el Titanic, y hasta casi la misma cantidad de pasajeros. El libro cuenta como un barco indestructible y el más lujoso de su época, un día de abril, bajo el mando de un tal Smith, sufriría la situación menos pensada. Este libro sería todo un éxito, pero no por su relato, sino porque fue escrito 14 años antes del hundimiento del falso Titanic. Muchos han tomado esto como la mayor premonición del mundo y una de las más claras jamás escritas en un libro. La única verdad es que los datos de esta novela fueron usados para crear la historia ficticia de un falso Titanic que jamás se hundió. Y después me vienen a decir que las conspiraciones no existen. Londres, 9 de abril de 1912. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este es tu canal. De los 2.228 pasajeros que iban a bordo del Titanic solo se salvaron 705, 1.523 perecieron. Los restos del Titanic fueron localizados en 1985 a 4.000 metros de profundidad en el océano Atlántico. Todas las tentativas de ponerlo a flote han fracasado.